Hay historias que no solo fueron olvidadas, fueron enterradas, editadas, reescritas hasta quedar irreconocibles. María Magdalena es una de ellas. La versión oficial nos entregó a una mujer reducida, marcada por la culpa y el silencio. Pero detrás de esa caricatura inventada por el imperio existe algo mucho más peligroso y mucho más transformador. Porque Magdalena no fue solo una seguidora. Ella fue portadora de un código vivo, guardiana de un templo que jamás se levantó en piedra, sino en sangre, en memoria, en fuego. El templo de la Rosa no era metáfora, era linaje. Un camino transmitido en símbolos, en silencio, en cuerpos que se atrevieron a recordar cuando el mundo entero exigía olvido. Y ese templo no quedó en el pasado, late ahora mismo en ti. No se trata de religión, sino de recuerdo, no de doctrina, sino de despertar. Tal vez por eso estás aquí, porque algo dentro de ti sospecha que la historia fue mutilada, que la verdad fue escondida, pero nunca destruida. En este video no solo escucharás la historia de Magdalena, sentirás lo que ella guardaba. Vamos a abrir, pétalo por pétalo, el código de la Rosa. Y cuando eso suceda, nada en tu vida volverá a ser ordinario. Prepárate, el templo no se encuentra, se recuerda, y hoy puede que sea tu momento de recordar. Si esta revelación ya te hizo vibrar, te invito a suscribirte y dejar tu apoyo con un me gusta, para que juntos mantengamos viva esta llama y sigas acompañando cada nuevo despertar. Hay un rumor antiguo que nunca dejó de latir. No importa cuánto lo intentaron silenciar, cuántos siglos de censura, fuego o dogma se levantaron en su contra. Ese rumor atraviesa la historia como una vena escondida, como un río subterráneo que nunca dejó de fluir. Y ese rumor tiene nombre María Magdalena. La mayoría de la gente cree conocer su historia. Han repetido durante generaciones la versión oficial, una mujer pecadora, redimida a los pies de Cristo, agradecida por haber sido perdonada. Esa es la caricatura que la iglesia levantó, la máscara que le impusieron. Pero cuando uno empieza a rascar bajo la superficie, cuando se atreve a mirar los silencios más que las palabras, descubre que esa imagen fue fabricada con un propósito muy claro: encubrir un secreto. No un secreto cualquiera, sino un conocimiento tan peligroso para el imperio que no podía permitirse sobrevivir. Porque Magdalena no era solo una discípula, era el eco de una tradición mucho más antigua que el cristianismo institucional. Era la heredera de un linaje femenino que guardaba un poder que ninguna jerarquía podía controlar. Su verdadera misión no fue acompañar a un hombre, sino custodiar un fuego. Ese fuego tenía nombre y símbolo: la Rosa. Imagina por un instante un templo sin muros, sin columnas, sin cúpulas. Un templo que no se construye en piedra, sino en vibración, en memoria, en el cuerpo mismo. Ese es el templo de la Rosa, un santuario invisible que no se visita con los pies, sino con la conciencia. No se ingresa con llaves, sino con anhelos. Y lo más inquietante, no está perdido en ruinas antiguas, sino escondido en lo más profundo de ti. El primer llamado no se escucha en sermones ni se lee en libros, se siente. Es ese escalofrío que recorre la espalda cuando escuchas su nombre. Es ese nudo en la garganta cuando la historia oficial no cuadra. Es esa sensación de que hubo algo borrado, arrancado, mutilado, y que tu propia sangre insiste en recordarlo. El llamado no viene de afuera, viene desde adentro como un eco que despierta huesos y memorias. Los que sienten este llamado descubren pronto una verdad incómoda. El mundo moderno no tiene un lugar para lo sagrado encarnado. Prefiere religiones organizadas, templos de mármol, doctrinas que se recitan de memoria. Pero lo que custodiaba Magdalena no era repetición, era encarnación. No era dogma, era fuego vivo. Y el fuego, cuando se enciende,
transforma todo lo que toca. Por eso el imperio temía a esta mujer, porque ella llevaba en sí la semilla de un orden distinto, un orden que no se sostiene en jerarquías, sino en círculos, no en leyes, sino en símbolos, no en miedo, sino en memoria. Un orden que reconoce en el cuerpo, en la sangre, en la unión de lo femenino y lo masculino, la fuente de lo divino. Y si eso se aceptaba como verdad, todo el edificio del poder se derrumbaba. ¿Te das cuenta? No la borraron porque fuera irrelevante, sino porque era demasiado esencial. No la silenciaron porque no tuviera nada que decir, sino porque lo que tenía que decir era capaz de desmantelar la maquinaria del control. Ese es el verdadero pecado de Magdalena. Haber recordado, haber guardado en sí misma una memoria que el imperio necesitaba extinguir. El llamado olvidado empieza precisamente ahí, en el reconocimiento de que lo que nos contaron no es lo que fue, que debajo de la versión edulcorada, domesticada y moralizante late un relato mucho más salvaje y liberador. Cuando el espectador escucha estas palabras, no solo recibe información, recibe un espejo. Y algo en su interior empieza a resonar, como si se tratara de una campana tocada desde lo más profundo de los huesos. ¿Y si la historia de Magdalena no es solo pasado, sino presente? ¿Y si lo que ella custodió no es una reliquia muerta, sino una chispa que todavía espera encenderse en ti? Esa es la pregunta que abre este bloque, porque el llamado no fue para unos pocos elegidos en el siglo I. Es un llamado que cruza los siglos y se posa ahora, aquí, en tu vida. El primer síntoma de este despertar es la incomodidad, una especie de sospecha. No puedes aceptar del todo la versión oficial. Sientes que algo no cuadra, que algo falta. Esa incomodidad es el espino de la rosa. Te pincha, te duele, te obliga a prestar atención. Y aunque la mente quiera descartarlo, el corazón sabe que allí hay verdad. El segundo síntoma es el anhelo. Ese anhelo no tiene explicación lógica. Es un suspiro, un vacío en el pecho, una nostalgia por algo que nunca recuerdas haber vivido. Es como si hubieras perdido un hogar que no aparece en ningún mapa. Esa es la fragancia de la rosa. No es un olor físico, es un recuerdo que se activa sin palabras. El tercer síntoma es la llama. Una vez que el espino hiere y la fragancia te envuelve, surge un fuego. No un fuego que destruye, sino un fuego que revela. Te hace ver con otros ojos lo que siempre estuvo ahí. Te hace comprender que tu cuerpo no es obstáculo, sino altar. Que tu deseo no es pecado, sino brújula. Que tu dolor no es castigo, sino puerta. Ese fuego es el inicio de la transformación. Así funciona el llamado olvidado. No llega con trompetas, sino con susurros. No irrumpe como una revelación repentina, sino que se filtra poco a poco, hasta que ya no puedes ignorarlo. Y aquí está la clave. Este llamado no busca convencerte. No necesitas pruebas arqueológicas ni citas eruditas. El llamado es una experiencia íntima. Cuando algo en tu interior se estremece al escuchar su nombre, eso es la prueba. Cuando tu piel se eriza sin razón aparente, eso es la señal. Muchos lo ignoran, prefieren la comodidad de las versiones oficiales, prefieren creer que la rosa nunca existió, que Magdalena fue simplemente una seguidora agradecida. Y está bien. No todos están listos, porque escuchar el llamado significa asumir una responsabilidad. Una vez que lo escuchas, no puedes volver atrás. El fuego no se apaga, pero los que se atreven a seguir ese rumor descubren un camino inesperado, el camino de regreso al templo. Y ese templo no está en Jerusalén, ni en Roma, ni en las catedrales del mundo. Ese templo está en la memoria de tu sangre, está en el silencio entre tus pensamientos, está en el pulso que late bajo tu piel. El templo de la rosa es, en esencia,
un mapa de regreso a ti mismo, a la parte de ti que nunca olvidó quién eres. Y cuando empiezas a caminarlo, la vida deja de ser ordinaria. Cada gesto cotidiano se convierte en ritual. Cada encuentro se convierte en revelación. Cada herida se convierte en iniciación. En este punto, el espectador ya no escucha solo una historia. Empieza a reconocerse en ella. Empieza a sospechar que ese llamado no es general, sino personal. Y esa sospecha es suficiente para abrir la primera puerta. El llamado olvidado es, en realidad, el recordatorio de que nunca estuviste separado de lo sagrado, que el templo no estaba en las piedras que el imperio consagró, sino en tu carne, en tu voz, en tu anhelo. Esa es la herejía más peligrosa de todas. Reconocer que lo divino no necesita mediadores. Por eso, cuando hablamos de Magdalena, no hablamos de una figura lejana. Hablamos de ti. Hablamos de lo que se activa en ti cuando pronuncias su nombre. Hablamos de la semilla que espera, paciente, a que decidas regarla. Este primer bloque es apenas la puerta entreabierta. Te muestra que hay algo más, que la historia que conocías no era toda la historia. Te invita a sentir el rumor, a escuchar el eco, a seguir la fragancia. Porque si has llegado hasta aquí, es porque de alguna manera ya estás dentro del templo. La pregunta no es si fuiste llamado, la pregunta es si vas a responder. Y si decides responder, entonces prepárate. Porque lo que viene no es un mito, no es folclore, no es simple poesía. Lo que viene es el código mismo de la rosa, revelado pétalo por pétalo, y una vez que lo mires, nada volverá a ser igual. Dicen que la rosa es una flor inocente, un adorno para amantes, un símbolo romántico, una fragancia que alegra jardines y canciones. Pero esa es la versión superficial, la que te enseñaron para distraerte, porque la rosa nunca fue un adorno, fue un secreto, fue un código. Y tú lo sabes, aunque nunca te lo hayan dicho en voz alta. Lo sientes cuando escuchas su nombre, lo intuyes cuando algo dentro de ti se estremece sin explicación. Esa incomodidad es la señal de que lo prohibido está tocando tu piel, y ahora lo vas a escuchar. La rosa era un mapa oculto en la historia, un mapa que no se dibuja con tinta ni se imprime en pergaminos, sino que se planta en la sangre. Cada pétalo es una capa de memoria, cada espina es una verdad incómoda, cada fragancia es un recordatorio de que tu alma ya ha estado en este camino. María Magdalena lo sabía. Ella no llevaba dogmas en la boca, llevaba la rosa en el corazón. Por eso fue temida, perseguida y borrada. Porque la rosa no es religión, es conspiración. Y si alguien la recuerda, todo el edificio del poder se tambalea. El secreto de la rosa empieza siempre con una herida. La primera puerta es la espina. Nadie puede entrar en este templo invisible sin sangrar, y no hablo de un dolor físico solamente, sino de la memoria profunda del exilio. El pinchazo de la espina te obliga a mirar lo que siempre quisieron que ignoraras: la humillación del cuerpo, la condena del deseo, la vergüenza transmitida por generaciones. Es la marca de las mujeres llamadas impuras, de las voces silenciadas, de las abuelas que guardaron su saber en susurros porque hablar en voz alta era peligro de muerte. Ese dolor no es nuevo, lo llevas tatuado en la sangre. Y si ahora lo sientes, si te duele en lo más íntimo, significa que la rosa ya te eligió. La espina es cruel porque te despierta, y el despertar siempre duele. ¿De verdad piensas que el imperio declaró al deseo como pecado por accidente? ¿Crees que la iglesia pintó al cuerpo como cárcel solo por error? No. Fue un plan, una estrategia calculada para cortar la raíz de la rosa, para arrancar de ti lo único que nunca podrían controlar: la soberanía de tu carne, la verdad de tu sangre, la fuerza de tu memoria. El espino es la prueba de esa conspiración. Pero aquí está la paradoja. Lo que usaron para someterte es lo que hoy te libera.
El mismo dolor que fue diseñado para encadenarte, ahora es la llave que te abre la puerta. La espina sangra y en esa sangre hay revelación. Después de la herida, llega algo más extraño, llega el perfume. Y no hablo de un olor físico, hablo de una fragancia que no se huele con la nariz, sino con el alma. Es nostalgia pura, es el vacío en el pecho cuando piensas que has perdido un hogar que no recuerdas. Es el nudo en la garganta cuando sueñas con un lugar donde nunca has estado y al mismo tiempo sabes que siempre perteneciste allí. Esa fragancia es la segunda señal. La rosa te llama en silencio, sin gritos, sin trompetas. Te envuelve como un recuerdo lejano y tú no entiendes por qué, pero no puedes ignorarlo. La fragancia de la rosa es la memoria del templo interior. No se busca, se reconoce. No la encuentras en libros, la sientes en la piel erizada, en el escalofrío que recorre tu columna cuando escuchas el nombre de Magdalena, en las lágrimas que aparecen de repente cuando nada parece justificarlo. Esa fragancia es tu alma diciéndote, ya estuviste aquí, ya lo sabes, regresa. Y aunque intentes escapar, se queda en ti como una marca invisible. Entonces, cuando ya has sido herido por la espina y atrapado por la fragancia, viene lo inevitable, la llama. El fuego de la rosa no quema para destruir, quema para revelar. Es un incendio interior que te muestra lo que siempre estuvo ahí y nunca viste. Te revela que tu cuerpo no es fardo sino altar, que tu deseo no es pecado sino brújula, que tu dolor no es castigo, sino iniciación. Cuando la llama se enciende, ya no puedes volver a dormir, porque verás tu vida entera de otro modo. El fuego arranca máscaras, rompe cadenas, quema los documentos falsificados de la historia oficial. Ese fuego es lo más temido por las estructuras de poder, porque un ser humano encendido ya no obedece por miedo, ya no se arrodilla ante doctrinas que lo reducen, ya no necesita sacerdotes para que le digan dónde está lo divino. Lo siente en su propia sangre, lo respira en su propia carne, y un cuerpo que se reconoce como templo es ingobernable. Esa es la herejía más peligrosa de todas. ¿Ves ahora por qué Magdalena fue borrada? Porque ella custodiaba este fuego. Ella llevaba la espina, la fragancia y la llama. Ella era la encarnación de la rosa. Y eso era insoportable para un imperio que necesitaba jerarquías, templos de piedra, cadenas de obediencia. No podían permitir que la gente supiera que lo sagrado estaba en ellos. Tenían que convencerte de que estabas roto, de que necesitabas intermediarios, de que tu deseo era sucio, de que tu cuerpo era cárcel. Tenían que exiliar la rosa, pero la rosa nunca desapareció. Se escondió, se disfrazó de mito, de símbolo, de historia distorsionada. Se ocultó en la cruz, donde florece como arquetipo del matrimonio sagrado. Porque la verdadera cruz no es tortura, es eje, es el punto donde lo vertical y lo horizontal se encuentran. Cielo y tierra, espíritu y carne, masculino y femenino, y en ese cruce florece la rosa, la unión de lo que nunca debió ser separado. Y tú lo sabes, aunque no lo digan los catecismos. El secreto de la rosa es simple y devastador. Tú eres el templo, tu cuerpo es el altar, tu sangre es memoria, tu deseo es oración. Y eso, dicho en voz alta, derrumba catedrales. Por eso lo prohibieron, por eso lo borraron. Pero lo borrado siempre regresa, y hoy regresa en ti. Quizás ya lo sentiste, ese pinchazo en el pecho que no entiendes. Ese perfume invisible que te persigue, ese fuego que arde detrás de las costillas, no lo ignores. Es la rosa hablándote, es Magdalena recordándote lo que llevas desde siempre. No necesitas pruebas arqueológicas, no necesitas autorizaciones. El único testigo que vale es tu propio estremecimiento. Cuando tu piel se eriza, ahí está la verdad. La rosa te transforma de manera silenciosa. No lo notarás de golpe.
Un día despiertas y las palabras oficiales ya no te convencen. Otro día miras tu cuerpo y ya no lo ves como enemigo, sino como santuario. De pronto descubres que tus heridas no eran fallas, eran portales. Y cada lágrima se vuelve iniciación. La rosa abre tus ojos poco a poco, pétalo por pétalo. Nunca de una vez. Siempre en espiral, siempre en silencio. Ese es su poder. Nadie puede controlarla porque no depende de dogmas, solo depende de la memoria viva. Una memoria que atraviesa generaciones y que resucita en quienes están dispuestos a escuchar. Y si estás aquí, es porque ya fuiste elegido. La rosa no llama a todos. Llama a los que todavía sangran por dentro, a los que huelen la nostalgia sin explicación, a los que sienten un fuego que no encaja en la lógica. A esos los convoca, y a ti te está convocando ahora. Comprende esto: el secreto de la rosa no es poesía bonita. Es una conspiración contra el olvido. Es un plan de la memoria para resistir al poder. Es un sistema de transmisión que no pudieron destruir ni con hogueras ni con evangelios manipulados. Porque la rosa no se guarda en libros, se guarda en cuerpos, se guarda en silencios, se guarda en la sangre. Y ningún imperio puede quemar eso. Tal vez ahora entiendas por qué, cuando escuchas el nombre de Magdalena, algo en ti vibra. No es casualidad, es resonancia, es tu linaje despertando. Y cuando despierta, nada vuelve a ser igual. La rosa no te pide fe ciega, te pide memoria, no te exige dogmas, te exige presencia, no te reclama sacrificios externos, te reclama valentía para mirar adentro. El secreto de la rosa es este: no hay templo más sagrado que el que llevas bajo tu piel. Y eso es exactamente lo que quisieron que olvidaras, porque un ser humano que recuerda su propia divinidad es incontrolable. Y tú lo eres, lo has sido siempre, solo faltaba que alguien te lo recordara. Pero no te equivoques, este es apenas el inicio. Si la rosa fue tan poderosa, ¿cómo lograron enterrarla durante siglos? ¿Cómo convirtieron a la sacerdotisa en pecadora, al cáliz en advertencia, a la llama en sombra? Esa es la parte más oscura de la conspiración, y es la historia que está por revelarse. Creíste que la rosa había muerto, que con el paso de los siglos, con los evangelios manipulados, con los sermones repetidos hasta el cansancio, con los concilios que decidieron qué era verdad y qué era herejía, la llama se había apagado. Pero estabas equivocado. El fuego no desapareció, la orden nunca fue destruida, solo fue silenciada, y lo que se silencia, tarde o temprano, regresa con más fuerza. El retorno de la Orden de la Rosa no ocurre en templos de piedra ni en ceremonias oficiales, ocurre en ti, ocurre ahora. Después de la crucifixión, mientras los imperios escribían gospels y levantaban iglesias, algo más profundo sucedía en silencio. Magdalena no se retiró como penitente arrepentida, como quisieron pintarla. Magdalena descendió a la raíz, sembró el código en la sangre, transmitió la llama en susurros. No lo dejó en rollos de pergamino fáciles de quemar, lo dejó en cuerpos, en memorias, en gestos tan cotidianos que nadie sospechó que allí ardía lo prohibido. Así nació la orden. No como institución, sino como corriente, no con títulos, sino con memoria viva. La Orden de la Rosa no tenía jerarquías, no había un trono, no había sumos sacerdotes, no había decretos escritos. Existía en círculos de mujeres que se reunían lejos de los ojos del poder, en cuevas, en bosques, en cocinas. Allí la rosa florecía en lo simple, un canto, un toque, un rito de agua. Allí el cuerpo era altar y la sangre escritura. No había necesidad de convencer a nadie, no se buscaban multitudes. La orden se transmitía como fuego, de boca a oído, de mano a mano, de vientre a vientre. Y por eso sobrevivió,
porque lo que no se registra en pergaminos no se puede censurar. Lo que no se levanta en catedrales no se puede destruir. Lo que arde en cuerpos, aunque se intente apagar, siempre reaparece. La historia oficial cree que venció porque borró nombres, porque convirtió a la sacerdotisa en pecadora, pero no entendió que el fuego no necesita reconocimiento. El fuego solo necesita brasas, y las brasas quedaron escondidas en cada mujer que se negó a olvidar. La orden fue llamada de muchas formas. Algunos la reconocieron en los misterios de Isis, otros en los cantos de Avalon, otros en las prácticas secretas de los esenios. A veces se hablaba del linaje del dragón, donde el fuego no era enemigo, sino aliado. Pero siempre se trataba de lo mismo, una corriente subterránea que se transmitía en símbolos, en sueños, en heridas compartidas. Eran las hijas de la llama de la rosa, no porque llevaran títulos, sino porque encarnaban la memoria. Y tú te preguntas, ¿por qué nunca escuchaste hablar de ellas en tu catecismo, en tu escuela, en tus libros de historia? La respuesta es simple. Porque un imperio que vive del control no puede aceptar la existencia de un linaje que proclama la libertad del cuerpo, la soberanía del deseo, la divinidad encarnada en cada uno. Era más útil convertir a Magdalena en prostituta arrepentida que admitirla como sacerdotisa, como portadora del cáliz, como guardiana de un conocimiento que haría temblar las bases de la autoridad religiosa. Así manipularon la memoria colectiva, y funcionó, por un tiempo. Pero la rosa no olvidó. El perfume siguió filtrándose en los sueños, el fuego siguió ardiendo en los silencios, el anhelo siguió latiendo en los corazones que no se conformaban con dogmas huecos. La orden se mantuvo oculta, no por cobardía, sino por estrategia. Sabían que vendría un tiempo en que el mundo estaría preparado para recordar, y ese tiempo es ahora. El retorno de la Orden de la Rosa no llega como espectáculo. No verás desfiles ni procesiones. Llega como una vibración sutil que atraviesa la piel. Llega como un escalofrío cuando escuchas su nombre. Llega como un suspiro profundo cuando sientes que tu vida no puede seguir siendo ordinaria. Es íntimo, silencioso, imposible de negar. La orden retorna en ti, en tu memoria, en tu despertar. Y no te confundas, no necesitas túnicas especiales ni iniciaciones teatrales. No hay contraseñas secretas ni símbolos externos para demostrar tu pertenencia. La rosa no se mide en ritos visibles, se mide en la capacidad de recordar lo que el mundo quiso que olvidaras. Se mide en tu valor para mirar tu cuerpo y reconocerlo como templo. Se mide en tu fuerza para no aceptar la vergüenza heredada, para decirle al imperio que tu deseo no es sucio, que tu sangre no es impura, que tu memoria no está rota. La pertenencia a la orden no se proclama, se vive. El retorno de la orden ocurre cuando tú dices no al miedo y sí al fuego. Cuando dejas de pedir permiso para florecer y simplemente floreces. Cuando eliges profundidad en lugar de comodidad. Cuando te atreves a recordar lo que nunca debiste olvidar. Esa es la verdadera iniciación, no en templos, no en rituales controlados, sino en la intimidad de tu propia vida. Y aquí está la parte más provocadora. La orden no regresa como institución, regresa como conciencia. Magdalena no vuelve en cuerpo, vuelve en ti, en mí, en todos los que nos negamos a vivir reducidos. Vuelve en la mujer que no acepta encogerse para ser amada. Vuelve en el hombre que sostiene con ternura en lugar de dominar. Vuelve en cada alma que se atreve a abrazar el fuego sin dejarse consumir por él. Vuelve en quienes recuerdan que no hay templo más sagrado que la carne viva. Eso es lo que más temieron, porque un dogma puede quemarse, una iglesia puede caerse, un evangelio puede manipularse, pero una conciencia que despierta no puede ser destruida.
Y ahora miles, millones empiezan a recordar. Esa es la verdadera resurrección, no la de los cuerpos en tumbas de piedra, sino la del fuego en cuerpos vivos. Quizás te preguntes cómo saber si perteneces a la orden. No esperes diplomas ni títulos. La señal es más íntima. Si alguna vez sentiste que la historia oficial te mentía, si alguna vez lloraste sin razón al escuchar su nombre, si alguna vez tu cuerpo reaccionó con escalofrío a un símbolo que no entendías, ya eres parte, porque la orden nunca reclutó, solo recordó, y tú ya fuiste recordado. El retorno de la orden no significa volver al pasado. No se trata de reconstruir rituales antiguos ni de repetir fórmulas. Se trata de encarnar ahora lo que siempre fue. Se trata de vivir cada día como templo, cada gesto como oración, cada herida como iniciación. Es un presente sagrado, no una nostalgia, sino un renacimiento. El mundo moderno cree que la rosa es un símbolo inofensivo, una metáfora romántica. Pero tú sabes la verdad. La rosa es dinamita, la rosa es código. La rosa es el lenguaje que despierta lo que las doctrinas intentaron sepultar. Y cuando la rosa florece en ti, nada vuelve a ser igual. Mira a tu alrededor. El sistema teme cuerpos libres, deseos soberanos, memorias encendidas. Por eso siguen predicando culpa, por eso siguen fabricando miedos, por eso siguen inventando pecados. Pero ya no funciona como antes, porque el secreto salió a la luz, porque la rosa volvió a abrirse, porque la orden está regresando en cada uno que dice basta, en cada uno que respira profundo y recuerda quién es. No necesitas esperar a que alguien más lo confirme, no necesitas aprobación. El templo se construye cuando decides caminar con la verdad encendida. Se construye cuando eliges amar sin pedir permiso, cuando eliges hablar sin miedo, cuando eliges vivir sin máscara. La orden regresa en esas pequeñas rebeldías cotidianas, y cada una de ellas es dinamita contra el olvido. Magdalena no desapareció. Magdalena se convirtió en corriente, en perfume, en llama, y hoy esa llama te alcanza. Tú eres la continuación de su linaje. Tú eres el retorno de la orden. No hay nada más que esperar. Está ocurriendo aquí, ahora, en ti. Y tal vez aún dudes. Tal vez pienses, ¿no será esto un exceso de imaginación? ¿No será solo poesía? Te diré la verdad. Si fuera solo poesía, no arderías por dentro al escuchar estas palabras. Si fuera solo fantasía, no sentirías esa mezcla de miedo y excitación. Lo sabes bien. Lo que se despierta en ti ahora es memoria, no invención. Así que escucha con atención. El retorno de la orden no es espectáculo, es un espejo. Te muestra que siempre fuiste parte, que nunca estuviste afuera, que el llamado que sientes no es nuevo, solo estaba dormido y ahora despierta. No importa cuánto lo intentaron enterrar, no importa cuántas veces lo deformaron, el fuego nunca murió, la rosa nunca dejó de florecer y hoy florece en ti. Esa es la verdad prohibida, ese es el secreto que siempre quisieron ocultar y esa es la razón por la que estás aquí, escuchando hasta el final. El templo no se construye en mármol, se construye en tu memoria. No se levanta con columnas, se levanta con tu respiración consciente. No se consagra con agua bendita, se consagra con tu sangre viva. Ese es el retorno, esa es la revolución, y tú eres parte de ella. La pregunta ya no es si fuiste llamado, la pregunta es si vas a responder. Has caminado conmigo por un sendero que no estaba escrito en ningún libro, un sendero tejido con sangre, memoria y fuego. Ahora lo sabes. María Magdalena no fue la caricatura de penitente que el imperio fabricó, sino la guardiana de un linaje que nunca se extinguió. El templo de la rosa no era metáfora, era código. La espina te mostró la herida ancestral. La fragancia te recordó que ya estuviste allí,
y la llama encendió la certeza de que lo divino nunca estuvo afuera, sino en ti. Todo lo que escuchaste no es historia muerta, es una invitación viva, porque la orden nunca desapareció. Solo esperaba el momento en que alguien como tú tuviera el valor de recordar. Y si algo se movió en tu pecho, si un estremecimiento recorrió tu cuerpo mientras estas palabras caían en ti, entonces ya respondiste al llamado. La rosa florece cuando decides no seguir cargando con la vergüenza heredada, cuando dejas de pedir permiso para sentir, cuando miras tu cuerpo y lo reconoces como altar. Ese es el retorno. Ese es el verdadero secreto. El mundo seguirá intentando convencerte de que estás roto, de que necesitas mediadores, de que lo sagrado se encuentra en instituciones externas. Pero ahora lo sabes. Tu sangre guarda memoria, tu dolor es iniciación, tu deseo es brújula. Y un ser humano que recuerda eso no puede ser gobernado por el miedo. Ese es el mayor acto de libertad, la verdadera herejía. Atreverte a ser templo vivo. No esperes un día perfecto, no esperes señales grandiosas. El camino de la rosa empieza con lo que ya está en ti. Con cada respiración consciente, con cada decisión que eliges desde la verdad y no desde la máscara. Con cada instante en que dices sí al fuego y no al miedo. Así el templo se levanta, no con piedras, sino con tu presencia. No con rituales impuestos, sino con tu verdad encarnada. Y aquí estás, al final de este viaje, que en realidad es el comienzo, porque ya no puedes decir que no sabías, ya no puedes fingir que la rosa nunca llamó tu nombre. Ahora tienes la elección más importante, olvidar otra vez o responder al llamado. Si eliges recordar, si eliges florecer, entonces tu vida entera se convierte en rito, en altar, en templo, y nada volverá a ser ordinario. Si este mensaje encendió algo en ti, si sentiste que esta llama también te pertenece, acompáñame en este despertar. Suscríbete al canal, deja tu apoyo con un me gusta y comparte tu voz en los comentarios. No es un simple gesto, es una forma de mantener viva esta memoria, de reconocer que no estamos solos en el retorno de la rosa. Cada suscripción, cada palabra, cada presencia se convierte en parte de esta orden que vuelve a levantarse. La historia oficial quiso enterrar este secreto. Hoy tú lo escuchaste. Ahora depende de ti si decides olvidarlo o dejar que florezca en ti. El templo nunca estuvo perdido. El templo siempre fuiste tú.